Una bienvenida a los que nos están viendo de manera remota en distintas partes y también a todos los que nos acompañan aquí en Meridiano hoy. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Es un poquito largo, entonces vamos a orar y empezamos de una vez. Padre nuestro, te damos gracias por otra noche para estar aquí juntos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras y prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. De los que están aquí, los que nos están viendo de distintas sedes o la televisión o donde sea, Señor, que prepare nuestros corazones, que seamos con mente abierta a escuchar este mensaje y poder evaluar lo que nos estás diciendo. Te pedimos que toques nuestros corazones y transformes nuestros pensamientos para que podamos disfrutar de quién tú eres. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Existe Dios? Una de las preguntas más viejas, ¿verdad? Creo que desde que el hombre existe tiene que haberse cuestionado de dónde venimos, para dónde vamos, quién nos hizo, por qué existimos, etcétera, etcétera. Son las preguntas que le llegan a uno cuando empieza a cuestionar su vida. Yo me atrevería a decir que todos los que están aquí, los que nos están viendo, en algún momento, ya sean creyentes o no, nos hemos cuestionado si Dios existe, ¿verdad? En algunos momentos, yo tengo más de 40 años de ser cristiano y ya tengo años de que no me cuestiono, pero hubo una época, después de 20 años de ser cristiano, que de rato decía yo, ¿será que me lavé el cerebro? Yo me dejé lavar, ¿verdad? Y que todo esto es una imaginación y yo mismo me estoy convenciendo de algo que no pasó, ¿verdad? Y esas preguntas me venían de vez en cuando. Por dicha ya tenía suficiente de dónde agarrarme, y dónde buscar y dónde tranquilizarme y volver a mantenerme en la fe. Pero estoy seguro que a los ateos les pasa igual, ¿verdad? Que están convencidos y de un momento a otro chocan y no se mataron y dicen, ¡ay, gracias! ¿A quién? ¿Verdad? Entonces, creo que los ateos también pasan por momentos en que se cuestionan su fe en que Dios no existe. Todos nos lo hemos cuestionado. ¿Por qué hay gente atea? ¿Por qué hay gente agnóstica? ¿Verdad? Los gnósticos es de conocimiento, agnóstico es que dicen que es un Dios que no se puede conocer. Si existe, está fuera de nuestra posibilidad. Y hay varias razones, hay muchas razones diría yo, pero creo que se pueden dividir en dos categorías generales. Muchos nos cuestionamos si en realidad Dios existe cuando enfrentamos una situación en la vida dolorosa o difícil de aceptar. Pensamos, si Dios existiera, esto no habría sucedido, o Él no lo habría permitido. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando la realidad que nosotros enfrentamos no calza con nuestro dibujo de cómo es Dios, entonces empezamos a cuestionarnos si es que Dios existe o no. Y algunos le echan las culpas de sus sufrimientos a Dios, le resienten al punto de ignorar a Dios, vivir como si no existiera, y algunos llegar a decir, no, yo no creo en Dios. De hecho, conozco a una señora, bueno, la verdad no sé si todavía, pero cuando estaba joven, ella estaba en el colegio cuando su mamá murió y le dolió tanto que decidió que Dios no existía. Y por muchos años que yo la conocí, esa era su posición, no sé, hace ya por lo menos 20 años que no la veo, no sé si sigue así. Pero he oído muchos ejemplos de esto. Si Dios existiera, no habría niños muriéndose de hambre, no habría tanta violencia, no habría tráfico sexual de gente, no habría tanto sufrimiento en el mundo, etc. Esos son temas que podemos en otro momento cubrir. Un segundo grupo de gente que deciden llegar a ser ateos por una decisión racional, ¿verdad? Porque el medio ambiente en que crecieron, la gente que los influenció, las cosas que estudiaron, las cosas que oyeron, los llevaron a inclinarse en una dirección diferente. Ahora, hay gente que dice ser atea, puede ser que tengamos alguno aquí en la audiencia o que nos esté viendo, simplemente porque oyó decir eso, le sonó bonito y nunca ha estudiado la evidencia, simplemente decidió ser ateo. No se ha cuestionado, no ha visto nada. Pero hay gente, muy poca, que ha estudiado la evidencia y ha investigado y han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Hay unos poquitos ateos de esos bien estudiados. Gente que cuando estaba en la escuela oyeron hablar de la teoría darwiniana, después oyeron del Big Bang, después estuvieron expuestos a algunos científicos ateos y llegaron a la conclusión de que Dios no existe.
La pregunta, ¿existe Dios? Es una pregunta sumamente importante, no la podemos ignorar, porque tiene consecuencias muy profundas para el ser humano. En el siglo XVII, Pascal, los que estudiaron computación han oído hablar del idioma Pascal, pero Pascal era un científico verdaderamente muy famoso. Él era matemático, físico, filósofo y teólogo en el siglo XVII. Y pensó en esta que se llama la apuesta de Pascal, que básicamente lo que dice es, ante la pregunta que si Dios existe, si existe, sucede esto, y si Dios no existe, sucede esto. Si Dios no existe y yo no creo que existe, pues no pasó nada, y si creo que sí existe pero no existía, tampoco pasa nada. Pero si Dios existe y yo creo que existe, ¡tarán!, me voy para el cielo, ¿verdad? Y si Dios existe y yo creo que no existe, que habrá gente así, la van a ver fea. Entonces, esto no prueba nada, esto nada más lo único que nos dice es, no es una pregunta insignificante, es una pregunta verdaderamente importante, porque las consecuencias pueden ser para toda una eternidad. Ahora, pensemos, si Dios no existe, ¿qué podemos pensar o cuál es la realidad? Primero que somos el resultado del azar, ¿ok? No de azar, carne asada, por si acaso, ¿verdad? Los nuevos yo digo así tonteras de vez en cuando, ¿ok? Es el resultado de una coincidencia de los movimientos, de los vientos, de los químicos, ¿verdad? Que las explosiones y todo se fue juntando, se fue creando el universo y apareció la vida de no sabemos dónde y nos fuimos transformando y aquí estamos. Simplemente somos el resultado de nadie sabe por qué, porque no había ningún propósito. Y ese es el próximo punto, ¿verdad? Nosotros existimos por coincidencia. No hay un propósito para la existencia del ser humano. Y entonces la conclusión lógica es que no hay más valor en la vida de una persona que en la de un perro, una piedra, un árbol. Todos somos coincidencias de una creación que no tuvo mano de nadie. No es culpa de nadie que existamos, simplemente aquí estamos. Entonces no hay propósito. Si me preguntan, ¿para qué estamos aquí? Simplemente fue una coincidencia, una guava. ¿No? Para los extranjeros, guava es lo mismo que coincidencia. Y no hay tal cosa como el bien y el mal. ¿Verdad? Nosotros, como seres humanos, construimos y decidimos que matar es malo porque no quiero que me maten, ¿verdad? Pero en realidad no tiene nada de malo, porque es como patear una piedra o cortar un árbol, matar un perro, ¿verdad? Bueno, ahora eso es tan malo como ¿verdad? Pero entienden lo que estoy diciendo. En sí no hay nada bueno y nada malo. La sociedad decide lo que nosotros queremos que sea bueno o malo. Pero si no hay un propósito, un creador que define lo que está bien y lo que está mal, no existe el bien y el mal. Y por lo tanto, no tenemos propósito, no venimos de aquí por alguna razón, no hay una esperanza de vida después de la muerte, simplemente, y eso los ateos lo entienden, ¿verdad? Me muero y se acabó. Ahí murió todo. Pero si así es, entonces tampoco hay importancia en lo que yo haga en esta vida, más allá de esta vida. A veces nos preocupamos por qué van a pensar de mí cuando yo me muera. Importa a mí, si de por sí yo no existo, ¿verdad? No hay importancia más allá de lo que podamos vivir aquí. No suena muy motivante, diría yo. Pero bueno, por el otro lado, si Dios existe, okay, un creador, un ser superpoderoso, superinteligente, que planeó y creó, nosotros deberíamos de estar sumamente interesados en averiguar cómo es, quién es, cómo puedo conocerlo, qué considera Él que está bien o está mal, con qué propósito nos puso aquí y tratar de cumplir ese propósito. Porque si fui creado para algo, pues tratar de servir para eso. Averiguar cuál es la esperanza que podemos tener y tratar de vivir con relevancia la posibilidad de esa vida eterna. A mí me suena más emocionante que la primera opción. Pero lo importante aquí no es cuál me gusta y cuál no me gusta. ¿Verdad? Nosotros
no nos toca decidir, a nosotros nos toca averiguar. Entonces, lo que nosotros creemos no cambia la realidad. Yo les puse el lado de que Dios no existe, se ve horrible, no sé por qué querer creer eso. El otro se ve bonito, pero uno diría, pero si no existe, ¿para qué va a creer en eso? ¿Verdad? Entonces, no tiene importancia lo que yo crea, porque no va a cambiar la realidad. Si Dios existe, existe. Y si Dios no existe, pues no existe. Y punto. Vámonos para la choza, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea no es crear un Dios, no es imaginarnos un Dios, no es eliminar a Dios o ocultar a Dios, sino averiguar. Nos toca investigar, descubrir la verdad. ¿Existe o no existe? Ahora, estamos hablando de un ser, si es que existe, el creador. Para poder ser el creador del universo, no puede ser parte del universo, está fuera, es trascendental, está más allá de lo que nosotros podemos llegar, está en otra dimensión. Y si es así, entonces científicamente no hay manera de demostrar que Dios existe o que no existe, ninguna de las dos. Simplemente no tenemos acceso a lo que está fuera de este universo. Entonces, lo único que podemos hacer es examinar la evidencia. Los abogados saben de eso, ¿verdad? Uno no puede reproducir el crimen, matar a otro mae para ver si fue así como se murió. Hay que ver la evidencia y si la evidencia es suficiente, consistente, clara y concisa, llegamos a una conclusión bastante confiable. Ponerles un ejemplo. Cuando mi hija mayor, Raquel, tenía como 5 años, 6 tal vez, porque ya estaban las 3. Y las 3 estaban jalándose tortas. Nosotros teníamos un closet en la casa donde guardábamos cosas, no sé, cosas para uso después. Y entre ellas escondíamos los chocolates. Debbie y yo somos chocoladictos, ¿verdad? Y entonces había muchos chocolates. Y un día salimos, en la noche, y cuando volvimos, encontramos la puerta abierta y entramos en el closet y Raquel estaba adentro. Tenía la cara café, el piso estaba lleno de papeles de Milky Ways y toda clase de otros chocolates. Y donde nos vio dijo, yo no fui. ¿Okay? No habían cámaras, nadie la vio, yo no podía demostrar que efectivamente ella se comió los chocolates, pero la evidencia era sólida. Okay, eso es lo que vamos a tratar de encontrar, esa evidencia. Hace unos años leí un libro muy interesante que se los recomiendo, existe en español, lo pueden pedir por Amazon, no sé si lo venden aquí en la calle. The Case for the Creator, ¿verdad? El caso del creador. Lee Strobel era un reportero ateo que se hizo cristiano y escribió ese libro. En él presenta alguna evidencia que yo no conocía, además de otros que yo ya sabía, entonces voy a presentarles un poco de lo que yo sabía y de lo que este señor nos cuenta en el libro. Pensemos en el origen del universo. Antes, no hace mucho, hace 100 años más o menos, los científicos ateos pensaban que el universo era eterno. No había un creador simplemente porque el universo siempre había estado ahí, se expandía y se encogía y simplemente ahí estaba. Era como la madre naturaleza, ¿verdad? Nadie la hizo, ahí está. Pero evoluciona el conocimiento científico y aparece el Big Bang Theory, no la comedia. Y ahora es universalmente aceptada por todos los científicos. Y lo que dice, y entonces aquí para que no me crean a mí, les voy a contar lo que me dijo ChatGPT, le pregunté. Y por cierto, si lo usan se van a dar cuenta que siempre les va a contestar desde el punto de vista científico no religioso, ¿verdad? Un poquito ateo, digamos. Y dice, la teoría del Big Bang explica el origen del universo. Sugiere que el universo se originó en una singularidad, un evento especial, singular, que nunca se va a repetir. Que fue un punto extremadamente caliente y denso donde se concentraba toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Hace aproximadamente 13.8 miles de millones de años, esta singularidad se expandió rápidamente. No exactamente una explosión en el sentido tradicional, sino más bien una expansión repentina del espacio mismo. A medida que el espacio se expandía, se enfrió, permitiendo partículas, finalmente conduciendo a la formación de estrellas, galaxias y todo lo que conocemos hoy. La explosión fue en realidad esta expansión del espacio y la materia. Entonces, si no sabían lo que era el Big Bang, eso es. Entonces yo le contesté. Pero eso no me explica, porque yo le había preguntado cuál es el origen del universo, y entonces me cuenta esto.
Y entonces yo le dije, pero eso no explica el origen del universo, solo cómo se expandió. No explica qué fue lo que explotó, cuál fue el origen. Y me contesta, tienes razón, en que la teoría del Big Bang explica cómo se expandió el universo, no dónde se originó. El origen del universo, específicamente lo que causó el Big Bang, sigue siendo un misterio de la cosmología. Y después me dice ahí, existen algunas teorías, y habla un poquillo de ellas, y después dice, sin embargo, estas ideas siguen siendo especulativas. Y entonces yo le pregunté, ¿y por especulativas quiere decir que no hay ninguna base para pensar en esto? Y dice, sí, tiene razón. ¿Eh? Ok. Y nada más para que sepan, no tiene nada que ver con esto aquí, pero entonces yo le dije, ¿por qué cuando le hice las preguntas? No, le dije, ¿y no existe la posibilidad de que Dios hubiera sido el que creó el universo? Me dice, sí, hay millones de personas en el mundo que creen eso. Y entonces, ¿por qué no lo incluyó dentro de las teorías cuando le pregunté? Y me dice, tienes razón, voy a incluirlo en el principio. Entonces, pregúntenle ustedes a ver si ya lo incluye, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los científicos están de acuerdo que la energía, la materia y el espacio no son eternos, sino que tuvieron un origen en el tiempo. La teoría de la relatividad nos dice que ese origen tiene que venir de algo que está fuera del universo, algo que trasciende la creación. Y solo Dios cumple con ese requisito. Ahora, lo sorprendente es el esfuerzo que ha hecho el ser humano, primero por conocer a Dios durante miles de años, y después por tratar de probar que Dios no existe. Y lo interesante es que al ir estudiando la creación, su esfuerzo para encontrar cuál fue el origen del universo, los científicos vuelven al punto de partida de los teólogos. En el principio, Dios creó. Ahora, se ha reversado la situación. Hace 100 años, la evidencia que tenían los científicos nos indicaban que el universo era eterno, y entonces los cristianos teníamos que defender nuestra fe contra lo que ellos nos estaban diciendo. Ahora es al revés, ¿no? Ahora toda la evidencia apunta a que el origen tiene que haber sido un creador, entonces los que tienen que tener mucha fe son los que, a pesar de la evidencia que apunta a un principio del universo, tienen que mantenerse creyendo que no, el universo, algo, de la nada explotó algo, ¿okay? Lo cual requiere mucha fe, diría yo. Okay. Ahora, hay mucha evidencia que apunta a un creador, un diseñador del universo. Y entonces vamos a ver varios casos o varias evidencias, un par de argumentos que ponen en evidencia esa existencia del creador. El primero es el principio antrópico. Antropos, hombre. Lo que dice es que entre los parámetros fundamentales, a veces voy a decir cosas que yo mismo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo no soy ni físico, ni químico, ni ninguna de esas cosas, pero les estoy diciendo cómo es la cosa. Existen unos parámetros en la física, leyes de la física, que son constantes, como por ejemplo la gravedad. Todos los que fuimos a la universidad hemos oído hablar de la gravedad, que era menos 10 something, no me acuerdo exacto. ¿Un ingeniero? 9 punto algo. 9.8, menos 9.8, era negativo, ¿verdad? Ok. Es una constante. Así hay un montón de constantes en la física que definen la manera en que funciona el universo. Ahora, hay dentro de estas leyes que parecen arbitrarias y no interrelacionadas, ¿verdad? No se afectan una a la otra, hay una cosa peculiar que tienen en común. Y es que son valores precisos, necesarios para que haya vida en este universo. ¿Okay? Déjenme explicar. Hay 7 parámetros o constantes que les decía no están interrelacionados entre ellos, pero todas están perfectamente afinados, ¿verdad? Como que alguien agarró y tenía 7 perillitas y las puso exactamente donde tenían que estar para que dentro de este universo pudiera haber vida. Esto lo dicen los científicos que han estudiado cómo funciona el universo. Por ejemplo, la gravedad tiene un 9.8, pero podría variar desde 9.8 hasta lo que sostiene a los neutrones juntos.
Ahora ese rango, para que se den una idea, es tan amplio como si pusiéramos un dial que va desde un extremo del universo al otro y le hiciéramos rayitas de 2 centímetros. ¿Verdad? Es imposible imaginarse eso. Imagínense de un lado al otro del mundo, ya sería grande, ¿verdad? Y líneas de 2 centímetros cada una. Y tenemos esa línea que va hacia, cruzando el universo, y la gravedad está en el punto donde puede haber vida. Y con solo que lo modifiquemos una rayita, nos aplastaría y dejaríamos de existir. Esta es la constante de la gravedad. El hecho de que esté en ese nivel para ¿verdad? Uno dice, bueno, pero es que hay tantos, planetas en el universo que tal vez hay otro que tenga la gravedad de la misma manera, qué sé yo. Ahora, brinqué un pedazo aquí. Me brinqué un montón. No, aquí está. La constante cosmológica, sorry. Es la densidad de la energía en el espacio. Ahí sí no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero es una constante que existe. Y está perfectamente ajustada para que nosotros podamos vivir y para que haya vida en el universo. Esa constante puede tener cualquier valor positivo o negativo. Y los científicos estudiaron y pensaron debe ser un valor muy pequeño. No, al revés. Pensaron que era muy grande y era muy pequeño. Resulta que ese valor es exactamente lo que necesitamos para que se pudiera desarrollar vida en este universo. Entonces, que una de las constantes hubiera estado perfecto para que haya vida, uno dice, está raro esa coincidencia, habiendo tantas posibilidades, ¿por qué está en ese nivel? Que ya haya 2 variables que estén tan bien ajustadas. Ustedes saben, se multiplican las probabilidades, ¿verdad? Es muchísimo más difícil que ya hayan 2 cosas indispensables para la vida que suceden en este universo. Bueno, resulta que hay 7 y que probablemente hay más, todavía están investigando, pero hay 7 constantes en el universo que están todas exactamente en el nivel que tienen que estar para que exista la vida. Y para que vean qué tan difícil era pegarla, es como si ustedes hubieran estado parados fuera de la Tierra, tiran un dardo y pensando en un átomo que está en el brazo izquierdo de una persona y le pegan con el dardo, ¿verdad? Esas son las probabilidades de que las estén todas ajustadas como quisiéramos. Entonces, lo más probable es que si todo fuera al azar y simplemente se están moviendo y explotando, ¿verdad? Sería virtualmente imposible que las 7 constantes quedaran ajustadas exactamente como se necesitan para que haya vida en el universo. Lo más lógico sería pensar que alguien que tenía control de la creación lo planeó de esa manera porque tenía un propósito y quería que hubiera vida en este universo. No parece ser una coincidencia, parece ser un diseño bien hecho. Pero digamos que está bien, que fue una coincidencia de esas casi imposibles de que pudieran suceder. Y todas las constantes de guava, otra vez para los extranjeros, guava es de coincidencia, pero es que suena más rico, ¿verdad? No sé, ahí sí hay otra palabra, así de increíble coincidencia, que todas las constantes se ajustaran para que hubiera vida en el universo. Digamos que sucedió. Pero eso, lo único que nos dice es que está todo ajustado para que se dé la posibilidad de que exista la vida. No nos crea la vida. No explica el origen de la vida, solo la posibilidad de que exista. Y hasta el momento no hay una sola explicación científica del origen de la vida. Y también le pregunté a ChatGPT y me dijo, no hay nada todavía. Esta es una bateadera, pero no hay nada. ¿Cómo es posible creer que la vida se originó de la mezcla al azar de elementos químicos, pero estas mentes brillantes que llegan a estas conclusiones y toda la tecnología que existe no han logrado crear la vida a propósito? Pueden mezclar los mismos elementos porque estamos en el mismo universo y lo mismo que existe.
y con todo lo que existe no tienen idea ni por dónde empezar. No han podido crear la vida, no saben cómo se creó la vida. Simplemente ahí está. Para mí eso es suficiente, ¿verdad? Ya no necesito más argumentos. Pero vamos a ver un par de argumentos más. Uno de los tal vez más fáciles de explicar es el argumento teleológico, que está basado en propósito. ¿Será posible que el movimiento al azar de los elementos hayan dado origen a seres humanos que buscan un propósito? Porque no fuimos creados a propósito, simplemente aparecimos, somos igual que una piedra, un perro, una planta. Pero en nuestra mente hay un deseo de tener propósito, hay un deseo de saber de dónde venimos. ¿De dónde viene eso? Si no nos crearon a propósito. ¿De dónde sale el deseo de propósito en el ser humano? ¿Cómo es posible que nuestras mentes piensan de esa manera si simplemente somos el resultado de una coincidencia? Vamos a ponerles un ejemplo gráfico. Digamos que ustedes van caminando por una montaña, un campo vacío, y en eso se tropiezan, vuelven a ver, y hay una piedra en el suelo. Se la vuelve y dice, por coincidencia llegó ahí. Tal vez siempre ha estado ahí. O la lluvia la trajo, de alguna manera llegó la piedra ahí. No hay nada de raro. Sigue caminando y en eso patea algo y vuelve a ver para abajo y ve un reloj de alta precisión. Y usted nunca ha visto un reloj en su vida, nada más vuelve a ver eso y se queda viendo ese mecanismo y se está moviendo, ya ni eso hacen, ¿verdad? Estos no hacen eso. Y usted empieza a ver cómo se mueven todas esas piecitas con esa exactitud, con esa precisión. Y usted no dice, eso siempre ha estado ahí. ¿Verdad? ¿Qué piensa usted? Alguien diseñó cuidadosamente ese objeto que se mueve con tanta precisión. Alguien lo diseñó, no puede ser el resultado de una coincidencia. Pero sí podemos creer que esto es resultado de una coincidencia. Que el universo, ¿verdad? Ya vimos la precisión que tiene el universo, es más preciso que ese reloj. Ese reloj da la hora bien solo 2 veces al día, ¿verdad? Todo el resto del día está equivocado, es solo cuando pasa por la hora correcta. Pero el universo no se equivoca, el universo es exacto, es preciso. Fue diseñado de una manera perfecta. El cuerpo, cuando vemos un bebé nacer, cuando vemos la naturaleza, uno dice, wow, qué diseño, qué increíble, qué perfección. Y decimos, es una coincidencia. Pero ese reloj, alguien lo tiene que haber hecho. Les decía yo al principio que mucha gente que afirma ser atea llegaron a esa conclusión por un evento doloroso, inaceptable, incomprensible en su vida. La mayoría de las personas, aún los cristianos, tenemos una caricatura de cómo es Dios, nos lo imaginamos. ¿Verdad? Y esa caricatura se ha ido dibujando por lo que oímos de nuestra mamá, lo que oímos del cura, lo que oímos en la escuela, lo que oímos de los compañeros creyentes, de los compañeros ateos, de la universidad, etc. Se va formando una imagen en nuestro cerebro de cómo es Dios. Tenemos una idea predefinida de cómo debería de actuar Dios en cada situación. Y si las cosas no suceden de acuerdo a nuestra preconcepción, entonces empezamos a sentirnos incómodos. Y en vez de pensar, yo estaba equivocado, pensamos, tal vez Dios no existe. Y aquí hay varios errores. El más grave, pretender que nosotros sabemos cómo debería actuar Dios y cómo debería de ser Dios. Está fuera de este universo. Nuestro conocimiento es limitado.
Estamos tratando de conocer un Dios eterno. A nosotros no nos toca inventar a Dios, nos toca conocer a Dios. Imagínense esto. Conozco a un montón de ustedes, me sé bastantes nombres. Algunos me acuerdo de la cara, pero no me acuerdo el nombre. Y algunos, me acaba de pasar en el ascensor una muchacha que le digo, ¿usted es nueva? Me dice, tengo 6 años de estar en Teos. Y yo, casi me desmayo. Es que dicen que el cerebro tiene una capacidad y cuando mete un nombre nuevo sale uno por aquí, ¿verdad? Okay. Pero digamos que ahí está Joseph sentado. Lo conocí hace como un año más o menos. Y muy buena gente. Y entonces yo me imaginé la familia de él. No sabía que estaba casado, después averigüé. Pero me imaginaba el papá de él y de cierta manera. Pero nunca lo he conocido, él nunca me ha contado nada del papá. Simplemente me formé una idea en la cabeza. Y un día viene aquí con el papá y me lo presenta. Y la voz no es la que yo me imaginaba. Y es más alto de lo que yo creía. Y era extrovertido. Yo me lo imaginaba tímido. Y le digo, no, ese no es su papá. ¿Verdad? Los que no vayan allá, aquí se están riendo. ¿Verdad? Pues hay que ser medio bruto para pensar así. Pero eso es lo que hacemos con Dios. Nos imaginamos a Dios y pensamos, se me enfermó mi chiquita. Dios no dejaría que mi chiquita se me enferme. Yo estoy decidiendo lo que Dios debería de hacer. Y como no calza con lo que yo quiero, entonces digo, esto seguro no existe. Esta vaina no funciona de la fe, no funciona porque yo le pedí que me la sanara y sigue enferma. ¿Entienden? Cuando las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen, Dios no se ajusta a mis necesidades, a mis preconcepciones, a lo que yo quiero que Él haga, entonces lo hago a un lado. Probablemente no existe. No nos toca a nosotros definir o imaginar cómo es Dios, sino averiguar primero si existe, buscarlo, conocerlo y saber cómo es Él, tratar de entender cómo actúa, aprender lo que espera de nosotros y qué podemos nosotros esperar de Él. Hay muchos argumentos más, pero solo quiero mencionar uno más. Si somos el resultado de una mezcla aleatoria de elementos químicos, ¿cómo se dio origen a nuestra personalidad, al amor, a los sentimientos? Nunca he oído una buena respuesta a esa pregunta. Sí le hice esa misma pregunta a un ex compañero de colegio que es ahora hace investigación química, no sé qué vainas, carajo muy vivo, y está casado y tiene una bonita familia, y le hice esa pregunta y me dice, no, esa vara del amor no existe, eso es una reacción química que lo hace sentirse uno así de una cierta. No voy a creerlo, yo ojalá lo oiga la esposa, ¿no? No fue una respuesta satisfactoria para mí. La respuesta que a mí me gusta es que no somos el resultado de una mezcla aleatoria de elementos químicos, sino que fuimos creados a la imagen y semejanza del Creador, el que nos hizo. Dios, quien es amor y mucho más. Y cuando nosotros actuamos como Dios quiere que actuemos, se ve en nosotros ese amor. Y podemos ver reflejado en nosotros la imagen original del Creador. Ahora, a veces no lo reflejamos del todo porque andamos chuecos, ¿verdad? Pero el plan de Dios es que nos acerquemos, que lo conozcamos y que lo reflejemos. Que se pueda ver en nosotros la imagen para la cual fuimos creados. Ahora, si llegamos al convencimiento de que efectivamente Dios existe, viene la próxima pregunta. ¿Cómo es Dios? Y no lo voy a pasar aquí toda la noche. Pero la evidencia cosmológica nos dice que el Creador tiene que haber sido siempre existente, porque no es parte de la creación, Él está fuera. Él no fue causado por algo, simplemente siempre ha estado ahí. No puede tener principio, porque si no sería parte de la creación. No puede ser material, debe ser personal, tiene libertad de actuar y tremendo poder. Y el área de la física y el diseño del universo nos dice que debe ser extremadamente inteligente, además de poderoso. La evidencia astronómica nos dice que el Creador es increíblemente preciso
y creó un hábitat para que las criaturas pudieran vivir, lo que indica que le importan las criaturas. Nosotros le importamos porque diseñó un universo donde nosotros pudiéramos existir. O sea que tenía algún propósito para ponernos aquí. Agarró y alineó todas las constantes para que pudiéramos existir. Y si hizo eso es porque algún plan tenía para nosotros. Efectivamente, en Romanos capítulo 1, dice que Dios se ha revelado en la naturaleza. Y con solo ver la naturaleza podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero la revelación más detallada de quién y cómo es Dios es la Biblia. Ahora, las descripciones acerca de Dios que encontramos en la Biblia son muy detalladas. Y de ahí podemos empezar a conocerlo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Y qué quiere Él de nosotros? También nos describe cómo podemos conocerlo y cómo podemos tener una relación con Él. Ahora, yo estoy seguro que Dios existe. Tengo ya muchos años de no dudarlo. Y lo que sí sé es que para descubrir a Dios hay que buscarlo abiertos de mente y de corazón. Si nosotros decidimos buscar a Dios, pero ya de antemano decidimos que no existe, pues obviamente no lo vamos a encontrar. Hechos 17, 24, 27. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces nos dice la Biblia que no está lejos de ninguno de nosotros, que lo buscamos a tientas. Para concluir, quiero volver a algo de lo que dijimos al principio. Esta evidencia es fuerte, de que parece que hay un creador. Y si Dios existe, entonces el resultado es muy distinto a lo que habíamos hablado antes. Porque quiere decir que no somos el producto del azar, no somos un pedazo de piedra, ¿verdad? Sino que el Creador pensó en nosotros, diseñó el universo para que pudiéramos existir y creó la vida para que existiéramos. Sí hay propósito y sí hay el bien y el mal, y ese lo define, el único que lo puede definir, el Creador. Y sí hay esperanza después de la vida. El plan de Él es que podamos vivir eternamente en su presencia. Y tiene muchísima importancia lo que hacemos aquí en esta vida, porque va a afectar nuestro futuro eterno. A mí eso me motiva. Y entonces les voy a decir esto. Si ustedes ya conocen a Dios, disfruten de esa relación. Para eso existe Teos, para ayudarles a disfrutar cada vez más de una relación cercana con Dios. Busquen cuál es el propósito para el cual Dios los puso aquí. Porque cada uno de nosotros tiene algo que Dios planeó. Nos toca buscar cuál es ese propósito y vivir y cumplir ese propósito. Y si usted todavía no conoce a Dios, pues más vale tarde que nunca, búsquelo, ¿verdad? Porque en Mateo 7 nos promete. Mateo 7, 7, 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. El que busque, encontrará. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de ver un poco de evidencia a la carrera. Padre, yo sé que es demasiada información y algunas cosas un poco complejas. Yo te pido, Señor, que trabajes en la mente de cada uno de los que estábamos escuchando hoy este mensaje, que nos refuerce a los que ya creemos, que nos refuerce recordarnos y mostrarnos que tú existes, que tú nos amas y que nos hiciste con un propósito. Nuestra vida tiene sentido y tenemos que buscar ese propósito para vivir una vida verdaderamente que nos llena y que tiene un propósito y un fin eterno.
Y te pido por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que pongas sed en ellos por descubrir tu presencia, porque se pierden de algo maravilloso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, la presentación de hoy fue un poquito distinta a lo de siempre, porque casi no usamos Biblia, porque si iba a hablar de que si Dios existe o no existe, y algunos de ustedes creen que no están convencidos de que existe, pues probablemente tampoco están convencidos mucho de la Biblia. Entonces, si usted es un caso de eso, les recomiendo que oiga esa charla, qué tan confiable es la Biblia. Ahí está un QR que lo va a mandar directamente donde está ese video. Les recomiendo que lo escuchen, porque también hay evidencia muy, muy, muy fuerte en cuanto a la autoridad de la Biblia. Y la semana entrante vamos a hablar de cómo conocer a ese Dios que yo creo que sí existe. Cómo podemos acercarnos a Él, conocerlo de verdad. Entonces, ustedes tienen amigos que todavía no tienen una buena relación con Dios o no están muy cerca de Dios. La semana entrante es un tema interesante. Si alguno de ustedes viene por primera vez y no puede esperarse a la semana entrante para conocer a Dios, entonces les recomiendo que pase ahora al final y va a haber oración